Me despidieron de mi propia vida con una placa conmemorativa y una sonrisa condescendiente, creyendo que firmaban el final de un viejo ebanista. No usaron la palabra despido, por supuesto. Marcos, mi yerno, lo llamó una jubilación dorada, un eufemismo tan hueco como la sala de juntas de cristal donde me sentenciaron. Mi hija Sofía no estaba, pero su silencio tembloroso al teléfono, más tarde, fue el golpe más certero, la repetición cobarde del guión de su marido. Me declararon obsoleto, me borraron de mi propia creación con una cordialidad gélida que helaba los huesos. Esa noche, el olor a gas en la cocina casi me lleva por delante, un descuido nacido del estupor. Pero fue ese mismo peligro el que me despertó. Creyeron que me habían enterrado, pero en su soberbia olvidaron un detalle, un pacto sellado en papel que dormía en las sombras. No estaban jubilando a un anciano, estaban despertando a su dueño. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mis manos, ahora manchadas por la vejez y temblorosas por la traición, son las mismas que una vez supieron transformar la madera en arte. Durante más de 40 años, fui ebanista, uno de los buenos, decían. Ahora vivo solo en esta casa que construí con Elena, mi difunta esposa, en las afueras de Madrid. La casa aún huele a ella, a cera de abeja, a recuerdos, y a la soledad que se instaló permanentemente el día que se marchó. Cada mañana, el primer sonido que escucho es el silencio que emana de su sillón vacío junto a la ventana, un vacío que se ha vuelto más denso, más pesado, desde la llamada de Marcos. Me siento como uno de mis propios muebles antiguos, una pieza valiosa pero ignorada, cubierta por el polvo de la rutina de otros, una reliquia en mi propia vida, a la que le han puesto un precio irrisorio de venta. Mi única hija, Sofía, es el vivo reflejo de su madre, pero con una fragilidad en la mirada que siempre me ha inquietado. Está casada con Marcos, un hombre de sonrisa fácil y ambición afilada, el mismo que ahora dirige la empresa que levantamos juntos. Durante años lo quise como al hijo que nunca tuve. Es brillante, carismático, y hasta hace unos días, creía que era familia. Mis nietos, dos adolescentes perpetuamente conectados a sus pantallas, me visitan los domingos por pura obligación. Sus besos son rápidos, sus abrazos una formalidad fría. Me llaman Yayo, pero sus ojos nunca me ven de verdad, solo miran a través de mí, como si yo fuera un fantasma o parte del decorado. Para ellos, soy el prólogo de una historia que ya no les interesa leer, el origen de una fortuna que dan por sentada y cuyo coste desconocen por completo. Maderas del Alba nació de mi sudor y mis ahorros, en el garaje de esta misma casa. Yo era el artesano, el que conocía el alma de cada veta de nogal o de roble. Marcos llegó mucho después, con sus títulos de empresariales bajo el brazo y sus gráficos de crecimiento exponencial. Yo puse el capital inicial, todo lo que tenía. Vendí las tierras que mi padre me había dejado en el pueblo, un trozo de mi alma que entregué sin dudar. Puse el oficio, los contactos iniciales y la reputación de mi nombre, forjada a base de honestidad y trabajo duro. Él puso la visión moderna, la agresividad comercial. Me convenció de que juntos éramos imparables, de que mi artesanía y su ambición construirían un imperio para nuestros hijos. Y yo, ciego de orgullo paternal, le creí sin reservas. Recuerdo el día de la boda de Sofía como si fuera ayer. Pagué la fiesta con el dinero que guardaba para mi jubilación, un pequeño tesoro acumulado durante décadas de privaciones. Verla feliz, vestida de blanco del brazo de aquel joven prometedor, era mi único plan de pensiones. Unos años después, cuando la empresa estuvo a punto de quebrar por una mala inversión suya, hipotequé esta casa sin decírselo a Elena. Ella solo notó que yo llegaba más tarde, más cansado, con el olor a serrín y a preocupación impregnado en la piel. Marcos me abrazó, con lágrimas fingidas en los ojos, y prometió devolverlo todo. «Somos familia, Julián», me dijo, y su voz sonó tan sincera que habría firmado mi sentencia de muerte si me la hubiera puesto delante. Durante 30 años, reinvertí cada céntimo, nunca reclamé un sueldo de directivo, mi paga era ver el apellido familiar en lo alto. La traición no llegó con un grito, sino con la aséptica formalidad de un correo electrónico y una reunión de 5 minutos. Marcos me citó en la nueva sala de juntas, un espacio impersonal de cristal y acero que me resulta tan ajeno como su nueva forma de hablar. Con una cordialidad gélida, me habló de optimizar recursos, de nuevas sinergias corporativas,
y de la imperiosa necesidad de proyectar una imagen más moderna y dinámica. Me despidió sin usar esa palabra, claro. Lo envolvió en el celofán de una jubilación dorada, un merecido descanso para el fundador. Como colofón me ofreció una placa conmemorativa y una indemnización que era un insulto a 30 años de mi vida. Sentí el frío del acero de la mesa subir por mis brazos, paralizándome. No dije nada. Solo asentí, como un autómata. Esa noche al llegar a casa, el silencio era más denso que nunca. Me senté en el sillón de Elena, frente a su fotografía en la repisa. Su sonrisa serena parecía juzgar mi estupidez, mi ciega confianza. La llamada de Sofía llegó tarde. Su voz, al otro lado de la línea, era un eco tembloroso del discurso de su marido. Repetía las mismas frases sobre la modernización y mi merecido descanso, como si leyera un guión que le habían escrito. No hubo una palabra de consuelo, ni una pizca de rebelión. Solo sumisión. ¿Estás bien, papá?, me preguntó al final, y en esa pregunta vacía comprendí la magnitud de mi soledad. No solo me habían despedido, me habían despojado de mi legado y lo que era peor, del amor y la lealtad de mi propia hija. Sentado en la oscuridad, bajo la mirada serena de Elena desde esa vieja fotografía, no sentí rabia. La pena inicial, densa y asfixiante como el gas que casi me mata, se fue disipando para dar paso a una claridad cortante, afilada como el filo de una gubia nueva. La tristeza se transformó en un silencio lúcido, calculador. De repente, recordé a mi viejo abogado don Anselmo ya fallecido. Recordé sus palabras el día que firmamos la Constitución de la Sociedad Anónima, hace más de 30 años. Julián, me dijo mientras ajustaba sus gafas, el control operativo y la imagen pública son de Marcos, es joven y tiene la energía. Pero tú te quedas con el 51% de las acciones. Serás el socio mayoritario silencioso. Recuerda esto, el poder real no necesita hacer ruido. Marcos, en su arrogancia de nuevo rico, lo había olvidado por completo. Había confundido mi silencio con debilidad, mi confianza con estupidez senil. Se equivocaba de medio a medio. Mi silencio durante todos estos años no era un vacío de poder, era paciencia. Era la confianza de un padre, sí, pero también la estrategia de un fundador, que nunca cedió el control último de su creación. Dejó de verme como un socio y empezó a verme como una carga, un mueble viejo que ya no encajaba con su decoración de diseño. Y ese fue su error fatal. No se dio cuenta de que el viejo mueble que arrinconaba no era solo decorativo, sino que era la viga maestra que sostenía todo el edificio. Un edificio que ahora yo podía derrumbar con un solo gesto. A la mañana siguiente, no llamé a Sofía. No respondí a los insistentes mensajes de Marcos, seguramente llenos de una falsa preocupación. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, fui a mi viejo despacho, la única habitación de la casa que seguía oliendo a serrín y a trabajo. Deslicé el falso panel de roble que yo mismo fabriqué hace décadas, y abrí la pequeña caja fuerte oculta en la pared. Dentro, junto a las escrituras de la casa y algunas joyas de Elena, estaba el acta de constitución original de Maderas del Alba. El papel, amarillento y frágil, era un testamento de promesas olvidadas, un contrato firmado con una tinta que el tiempo no había podido borrar. Era la prueba irrefutable de mi poder. La acaricié con la yema de los dedos, sintiendo su peso, el peso de la justicia. Con el acta en la mano, el temblor que me había acompañado durante días cambió de naturaleza. Ya no era la fragilidad del anciano traicionado, sino la vibración contenida de una maquinaria antigua que se pone en marcha. Me senté en mi viejo taburete de trabajo, el mismo desde el que vine a hacer cada pieza de Maderas del Alba. El sol de la mañana entraba por el ventanal del taller, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, testigos silenciosos de mi soledad. Era una soledad distinta ahora, no la del abandono, sino la del estratega en su cuartel general. Me sentía despreciado, invisible para los que más quería, un fantasma en los pasillos de mi propia vida. Pero ese desprecio se había convertido en mi armadura, la invisibilidad en mi mejor camuflaje. Miré mis manos, ya no con pena sino con el respeto de quien reconoce un arma cargada. El resto de la casa seguía siendo un santuario dedicado a Elena, cada rincón impregnado de su ausencia. Su sillón junto a la ventana, la colección de dedales de porcelana en la vitrina, el aroma a lavanda que aún se aferraba a sus chales. Antes, estos recuerdos eran anclas que me hundían en la melancolía.
Ahora, los sentía como cimientos. Esta casa, hipotecada en secreto por salvar el sueño de Marcos, no era solo mi refugio, era la prueba material de mi sacrificio, el escenario de su futura caída. Ya no veía en los ojos de mi hija el reflejo de su madre, sino una opacidad, la mirada de una extraña que había elegido el bando equivocado. El desdén de mis nietos, sus saludos mecánicos, ya no me herían. Eran simplemente la confirmación de que había construido un imperio para herederos que no merecían ni una sola de sus astillas. Mi memoria no es un álbum de fotografías nítidas sino un taller lleno de retazos, de virutas de recuerdos. Me veo joven, con la espalda fuerte y las manos ya curtidas, oliendo a resina y a sudor. Antes de Maderas del Alba, antes incluso de esta casa, existía un pequeño taller alquilado en un bajo de Carabanchel. El frío se colaba por las rendijas en invierno y el calor era asfixiante en verano. Allí aprendí que el trabajo duro no siempre garantiza el éxito, pero sí forja el carácter. Cada mueble que entregaba, cada silla lijada hasta la perfección, no era solo un encargo, era un peldaño más en la escalera que construía para alejar a mi futura familia de las penurias que yo había conocido. El sueño no era la riqueza, era la seguridad de un plato caliente y un techo sin goteras. Luego llegó Elena, y el taller se llenó de luz. Entró buscando a alguien que le arreglara una vieja mecedora de su abuela y se quedó para siempre, no por el trabajo bien hecho, sino porque, según decía, mis manos hablaban un idioma que ella entendía. Su fe en mí era el andamio invisible que sostenía mis ambiciones. Nos casamos sin lujos, con la promesa silenciosa de construirlo todo juntos. Nuestra primera casa fue un piso diminuto, amueblado con prototipos y piezas que yo fabricaba en mis horas libres. Recuerdo el olor de su estofado mezclándose con el del barniz, una sinfonía doméstica que era la banda sonora de nuestra felicidad. Ella nunca me pidió nada, pero su mirada me exigía ser el mejor hombre posible, no el más rico. Cuando nació Sofía, mis manos, acostumbradas a la dureza del roble, temblaron al sostenerla. Su fragilidad redefinió mi mundo. El trabajo ya no era para construir un futuro, era para proteger su presente. Cada hora extra, cada fin de semana en el taller, se convertía en un depósito invisible en la cuenta de su bienestar. Recuerdo pasar noches en vela diseñando su cuna, eligiendo la madera más suave, lijando cada borde, hasta que fuera imposible encontrar una sola astilla que pudiera rozar su piel. Era más que un mueble, era una fortaleza de madera y amor. Elena me observaba desde la puerta, con esa sonrisa suya que lo aprobaba todo, y yo sabía que estaba haciendo lo correcto, que ese era mi verdadero propósito en la vida. Los sacrificios eran nuestra rutina, un lenguaje secreto de amor. Nunca hablamos de ellos, simplemente ocurrían. Recuerdo un invierno especialmente duro, en que mis botas de trabajo se abrieron por la suela. Podría haber comprado unas nuevas, pero Sofía se había enamorado de un abrigo rojo en el escaparate de una tienda del centro. Durante un mes, rellené las botas con cartón sintiendo la humedad helada calarme los pies en el camino al taller. El día de su cumpleaños, cuando se puso el abrigo y dio vueltas sobre sí misma, riendo como si el mundo entero fuera una fiesta, el frío de mis pies desapareció. Ese calor, el que emanaba de su alegría, era el único lujo que necesitaba. Nunca supo el precio de aquel abrigo, y esa era mi mayor recompensa. Nuestras comidas eran sencillas, pero abundantes en afecto. Elena tenía el don de convertir 4 ingredientes básicos en un banquete. Los domingos, la casa se llenaba del aroma del pollo asado con patatas, un ritual sagrado. Nos sentábamos los tres a la mesa que yo había construido, una pieza robusta de pino que ha sido testigo de toda nuestra vida. Hablábamos de cosas pequeñas, de las notas de Sofía, de los vecinos, de los pájaros que anidaban en el jardín. No había conversaciones sobre planes de negocio ni estrategias de mercado. La única inversión que nos importaba era el tiempo que pasábamos juntos, la única riqueza, las risas de nuestra hija. En esa mesa, aprendí que una familia no se construye con dinero, sino con presencia, con atención y con la certeza de ser el puerto seguro del otro. La decisión de vender las tierras de mi padre para fundar Maderas del Alba no fue una apuesta empresarial, fue un acto de fe paternal. Aquel trozo de campo en el pueblo era mi única herencia tangible, el último vínculo con mis raíces. Renunciar a él fue como arrancar una parte de mi historia. Lo hice pensando en Sofía, en dejarle algo más que un apellido honrado, en darle las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que tuviera la libertad de elegir su camino sin las ataduras de la necesidad.
Cuando Marcos llegó con sus promesas de un imperio, yo no vi cifras ni porcentajes. Vi el futuro de mi hija asegurado, un castillo sólido construido sobre los cimientos de mi sacrificio. Creí que él entendía que la empresa era una herramienta, no un fin en sí mismo. Ahora, en el silencio de mi taller, rodeado por las herramientas que han sido la extensión de mis manos durante 50 años, veo con una claridad dolorosa cómo se pervirtió todo. La ropa sencilla que vestíamos, comprada con esfuerzo, ha sido reemplazada por trajes de diseño que mis nietos lucen con indiferencia. Las comidas familiares en torno a la mesa de pino se han convertido en visitas de compromiso rápidas y vacías. El sacrificio silencioso, el lenguaje con el que construí mi mundo, ha sido traducido por ellos a un idioma de balances y dividendos que no entiendo y que me desprecia. Levanté un hogar para que fuera un refugio y ellos lo han convertido en una empresa. Y en el proceso, se olvidaron de que el arquitecto, el carpintero y el dueño de los cimientos sigo siendo yo. Marcos y Sofía aparecieron en mi puerta esa misma tarde, con la excusa de ver cómo estaba. Sus rostros mostraban una preocupación tan artificial como las flores de plástico que adornaban el recibidor. Marcos me dio una palmada en la espalda, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sentía como el de un tasador midiendo el valor de una pieza a liquidar. Sofía evitaba mi mirada, jugueteando con el borde de su bolso de diseño. Les ofrecí un café, más por costumbre que por hospitalidad, y me retiré a la cocina. Mientras el agua se calentaba, sus voces llegaron desde el salón, un murmullo bajo que al principio no distinguí. Se sentían seguros en mi casa, en mi silencio, creyendo que el viejo carpintero ya solo escuchaba el eco de sus propios recuerdos. No se imaginaban que mis oídos, aguzados por años de soledad, se habían vuelto expertos en descifrar los susurros de la traición. El sonido del azúcar al caer en las tazas casi ahoga sus palabras, pero las escuché con una claridad que me heló la sangre. Cuando cerremos la venta con los suecos, dijo Marcos, su voz despojada de toda falsedad, podremos vender la casa. Con lo que saquemos y lo de la residencia, Sophie, nos olvidamos de problemas. Un silencio. Luego, la voz de mi hija, mi Sofía, tan frágil y tan cómplice. ¿Y él? ¿No dirá nada? La respuesta de Marcos fue un golpe seco, una risa corta y despectiva. Tu padre ya no está en este mundo, cariño. Firma lo que le pongas delante. Es solo un trámite. No era una jubilación. Era un desahucio. No era una reestructuración. Era una liquidación total de mi vida, de mi memoria, de la casa que construí para Elena. El café nunca llegó a la mesa. La máquina se quedó calentando un agua que ya no serviría para nada. No me moví de la cocina hasta que oí el suave clic de la puerta principal al cerrarse. El zumbido de la cafetera llenaba un silencio, que de repente se había vuelto denso, estratégico. La traición, escuchada en susurros, no me había roto, me había solidificado, como la resina que endurece la madera más frágil. Dejé el agua calentándose en vano, un pequeño acto simbólico de rebelión. Ya no le serviría el café. Ya no le serviría para nada. Lentamente, recorrí la casa, pero ya no con la nostalgia del viudo, sino con la mirada tasadora de un general, inspeccionando su fortaleza antes de la batalla. Cada mueble que mis manos habían creado, cada viga que había colocado, ya no eran recuerdos de Elena, eran mis baluartes, los testigos mudos de un pacto de sangre que ellos habían decidido profanar. Mi hogar ya no era un santuario de la pena, era mi cuartel general. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las ventanas del despacho con una nueva intensidad. Ignoré el teléfono, que vibraba con la insistencia de la mala conciencia de Marcos. En lugar de eso, busqué en el viejo cajón de mi escritorio hasta encontrar una tarjeta de visita amarillenta. Bufete Aguirre y hijos. Don Anselmo había muerto, pero su hijo, Ricardo, había heredado el despacho y, esperaba yo, la integridad de su padre. Marqué el número con un pulso sorprendentemente firme. Mi voz, cuando hable con acento agudo, no era la de un anciano tembloroso, sino la de un cliente, un fundador. Ricardo, soy Julián, el ebanista, necesito verle, es urgente. No di detalles, solo el peso de mi nombre y un silencio que insinuaba la gravedad del asunto. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de hacer el primer corte preciso en la madera, la línea maestra que definiría toda la pieza. Mientras esperaba la cita con el abogado, una necesidad imperiosa de actuar se apoderó de mí.
Fui a la ferretería del barrio, un lugar que olía a metal y a soluciones prácticas. Compré las cerraduras más complejas y robustas que encontré, de esas que parecen desafiar al tiempo y a los ladrones. De vuelta a casa, con la paciencia metódica de un artesano, cambié cada una de las cerraduras, la de la entrada, la del taller, incluso la del portón del jardín. El sonido metálico de los viejos bombines cayendo en una caja de cartón era la música de una liberación. Cada vuelta de destornillador era un portazo a su acceso inmerecido, una reafirmación de mi dominio sobre aquel espacio. No estaba construyendo una cárcel, estaba sellando las fronteras de mi república independiente, un territorio donde sus llaves y sus mentiras ya no tenían valor. Mi siguiente parada fue el banco, la sucursal de toda la vida. Me puse la chaqueta buena, la de las ocasiones serias. El joven director que me atendió, me miró con esa mezcla de condescendencia y prisa que reservan para los mayores. Sin embargo, mi petición fue clara y concisa, desprovista de cualquier atisbo de duda. Cancelé la autorización que Sofía tenía en mi cuenta corriente, aquella que le di, por si me pasaba algo. Moví mi pequeña pensión a una nueva libreta, a mi único nombre. Por último, solicité los papeles para cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. La cara del director era un poema. Con una caligrafía firme que desmentía mis años, firmé cada documento. Cada rúbrica era un ladrillo más en el muro que estaba levantando entre mi vida y la suya, un acto administrativo que era en realidad una sentencia. Con los flancos legales y físicos asegurados, solo quedaba preparar el escenario. Esa tarde cogí el teléfono y llamé a Sofía. Forcé en mi voz un temblor que ya no sentía, una fragilidad que era puro teatro. Le dije que lo había estado pensando, que tenían razón, que estaba cansado, y que quizá lo mejor era aceptar su ayuda. Su suspiro de alivio al otro lado de la línea fue tan audible que casi pude tocarlo. Me gustaría que vinierais a cenar el domingo, le dije los cuatro para hablarlo todo con calma, como una familia. Aceptó de inmediato, con un entusiasmo que confirmaba su culpa y su prisa. Colgué el teléfono y una sonrisa gélida, una mueca que no recordaba en mi rostro, se dibujó en mis labios. La última cena estaba servida. Solo tenía que esperar a que los comensales, hambrientos de codicia, ocuparan su lugar en la mesa. Llegaron puntuales, con la sonrisa ensayada de quienes vienen a ejecutar una sentencia piadosa. Marcos traía una botella de vino caro, un obsequio que olía a soborno. Sofía me besó en la mejilla, un roce frío y fugaz. Se sentaron a la mesa de pino, la misma que ha sido testigo de todas nuestras verdades y mentiras. Serví el estofado, el mismo que Elena preparaba en los inviernos difíciles, un plato que ellos no recordaban, o preferían olvidar. Comieron en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos y las banales propuestas de Marcos sobre una residencia maravillosa con vistas al jardín. Dejé que hablara, que se enredara en su propia red de falsa generosidad. Cuando terminaron, retiré los platos y, en lugar de postre, coloqué en el centro de la mesa un único sobre de Manila. Dentro no había fotografías ni recuerdos. Solo la notificación oficial de la convocatoria de la Junta Extraordinaria del Consejo de Administración de Maderas del Alba. La sonrisa de Marcos se congeló, sus ojos yendo del sobre a mi rostro, buscando un atisbo de senilidad, de broma macabra. Lo abrió con manos torpes, sus nudillos blancos. Sofía se inclinó para leer por encima de su hombro, y vi cómo el color abandonaba su cara, cómo la comprensión la golpeaba como una bofetada. El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. No hubo gritos ni reproches. No hacían falta. Su mundo de cristal se había hecho añicos contra la dura madera de la realidad. Me levanté lentamente de mi silla. El único sonido el de sus patas arrastrándose por el suelo. Sin mirarles me di la vuelta y caminé hacia mi taller. Cerré la puerta tras de mí, dejándolos solos con el eco de su traición en la casa que ya nunca sería suya. Cogí una gubia, su acero frío y familiar en mi palma. El sol del atardecer entraba por el ventanal, iluminando el polvo danzante. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado. Solo en la pieza de madera virgen que esperaba sobre el banco, en el simple y honesto placer de empezar de nuevo. No me quedé en el taller, la batalla había terminado, y el campo de batalla ya no me retenía. Dejé la gubia sobre el banco, junto a la madera virgen que esperaría, paciente, a que mis manos tuvieran una nueva historia que contar. Crucé el umbral de vuelta a la casa, y el silencio que me recibió,
ya no era el de la soledad, sino el de la calma que sigue a la tormenta. En la cocina, mientras el agua para una tila se calentaba, el zumbido de la cafetera ya no sonaba a traición, sino a un simple electrodoméstico haciendo su trabajo. Me senté en mi viejo sillón, no en el de Elena, y miré por la ventana cómo la última luz del día teñía de naranja los tejados vecinos. A lo lejos, las risas de unos niños llegaban como un eco de vida sencilla y ajena. Sorbí el vapor caliente de la taza, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho, disolviendo el último nudo de la pena. La casa estaba en silencio. Estaba en paz. Por fin, estaba en casa.